Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La inflación en México superó el 7% durante la primera quincena de noviembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El presidente López Obrador atribuyó la inflación a la crisis mundial por la pandemia de COVID-19 y dijo que no es un tema exclusivo de nuestro país. Veremos qué opina la mesa de jueves. Ante los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas, ayer el mandatario federal presentó un plan de apoyo para combatir la inseguridad en esta entidad y dijo que continuarán los programas de bienestar por allá. ¿Qué piensan las y los panelistas sobre esta nueva estrategia en Zacatecas? Y la violencia contra las mujeres en México no cesa. En lo que va del año se han registrado más de 800 feminicidios en el país. En el marco por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno combatirá la violencia contra las mujeres por convicción, mientras que colectivas feministas exigieron esta tarde un alto a la violencia feminicida. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Este martes, el INEGI dio a conocer que hasta la primera quincena de noviembre la inflación anual fue de 7.05%, la mayor desde 2001. En lo que va de este año, además, la inflación subyacente, en donde entran alimentos, bebidas, tabaco, mercancías no alimenticias, servicios, vivienda, colegiaturas, principalmente, quedó en 5.53% anual, la mayor desde abril de 2009. Y la inflación no subyacente, donde se ubican los productos agropecuarios, pecuarios, frutas, verduras y energéticos, quedó en 12%. El presidente López Obrador dijo este miércoles que la inflación no es un tema exclusivo de nuestro país y la atribuyó a la crisis mundial originada por la pandemia por COVID-19. Agregó que el aumento de los precios del transporte marítimo de mercancías, el de las materias primas y el de algunos alimentos están provocando una escalada mundial en la inflación. Ayer anunció también que la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, será propuesta como gobernadora del Banco de México. Tras el anuncio, el tipo de cambio quedó en 21.44 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 1.03% según datos de Banjico. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que los mercados deben estar tranquilos y que buscará agilizar el proceso de ratificación. Rodríguez Ceja, por su parte, dio un mensaje señalando que, de ser ratificada, sus compromisos serán el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Y Mariana. Bienvenida. Que también es compañera. Compañera también, bienvenida. También nos acompaña como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? Buenas noches y buenas noches a todas y a todos. En esta ocasión también está con nosotros Laura Haro, diputada federal del PRI. Buenas noches, Laura, bienvenida. Hola, Mariana. Muy buenas noches a todas las personas que hoy nos hacen favor de vernos y acompañarnos. Bienvenida. Y Jorge Peniche, abogado y codirector de Justicia Transicional en México. Buenas noches, Jorge. Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Hola, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas, todos y todes también. Bien. Pues bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo, Laura. Ya lo decía yo en la nota de introducción, pues efectivamente la inflación superó el 7%, según reportó el INEGI en la primera quincena de noviembre. El presidente López Obrador lo atribuyó a una crisis mundial por la pandemia de COVID-19 que sin duda ha afectado y ha afectado y repercutido en la inflación de otros países, como lo hemos visto en Estados Unidos también. También ha afectado las cadenas de suministro y demás elementos que contribuyen al alza de precios. ¿Qué decir sobre esta inflación que estamos viendo? ¿Cómo lo ves? Un primer punto sobre este tema y después también podremos discutir la nueva nominación de Victoria Rodríguez al frente de Banjico. Sí, claro que sí. Mariana, como tú bien lo comentas, pues el tema de la inflación tiene que ver con varios factores para poderlo entender de una mejor manera. Tiene que ver principalmente con que existe una sobredemanda de bienes y servicios. Y ante esta sobredemanda, pues no existe la capacidad del abastecimiento, ¿no? Prácticamente eso tiene que ver con el tema de la inflación y que efectivamente la pandemia pues vino a acrecentar la inflación en muchos países, prácticamente en todos. Sin embargo, en nuestro país pues la inflación se fue por las nubes y donde también aquí el Banco de México pues no actuó de una manera asertiva ni de una manera prudente y oportuna.
porque según diferentes instituciones bancarias, pues se había dicho que la inflación iba a llegar a este porcentaje, al 7%, y Banxico nunca lo quiso reconocer. ¿Qué también se deriva y por qué también se da esta inflación que hoy hace, y para que lo podamos entender mejor, que hoy en promedio el precio de la canasta básica haya aumentado en un 43%, pues también tiene que ver con que no ha existido una reactivación económica ordenada, y esa sin duda es responsabilidad del gobierno, de los gobiernos. Desde hace 20 años, como ya lo mencionabas, no se había visto una inflación así, y pues también ahí vale la pena comparar con el resto de los países, principalmente de América Latina. La inflación en Chile está en el 4%, 4.5%, Colombia el 4%, Perú 3.8%, y también la inflación se da por una serie de acciones desafortunadas por parte de este gobierno de Morena, donde es resultado pues de muchas ocurrencias, de falsear datos, de un optimismo exacerbado, diríamos, de decretazos y, por supuesto, de malas decisiones en del presupuesto, por ejemplo, para el próximo año, donde el 90% del presupuesto para turismo, por ejemplo, se va para la construcción del Tren Maya. Entonces, todo esto hace que los mercados, pues, naturalmente, sean muy volátiles y se da este tema inflacionario, que eso nos está pegando a los bolsillos de todas y de todas las familias, de todas las mexicanas y de los mexicanos y de las familias mexicanas. Alejandro, ¿cómo ves este tema tú? Hay muchos factores externos que en esta inflación atípica que estamos viendo por la pandemia, pues están desde luego afectando el alza de precios y afectando a nuestro país. ¿Qué decir, qué reaccionar a lo que pone Laura sobre la mesa? Fue una mala estrategia del gobierno y estamos viendo el resultado con este nivel de inflación. ¿Y qué decir también del papel que tendrá que ocupar el Banco de México, que es la institución en nuestro país precisamente encargada de controlar y combatir la inflación, ahora con la posible llegada de Victoria Rodríguez? No, totalmente lo que comentas, Mariana. La verdad es que nunca había escuchado como hipótesis que una de las variables que provocaba la inflación es el optimismo desmedido. Pero efectivamente, el consenso prevaleciente, digamos, entre los especialistas, pues es que es un fenómeno global esta inflación, y que en México y en otras partes del mundo, pues con tanta, digamos, producción imbricada, pues las cadenas de suministro se ven detenidas. Y eso pues definitivamente afecta del lado de la oferta de productos, y como dijo Laura, y en eso coincido, también hay una sobredemanda. Se han reactivado mercados de consumo, pero no se ha reactivado al ritmo de esa demanda la parte de la producción. Yo pondría como símil una máquina de engranes. Si una de las piezas falla en esta cadena de suministros, el resto de la maquinaria deja de funcionar. Y te pongo un ejemplo muy claro. Los microchips que se fabrican en el sur de Asia, que están encadenados con el proceso de ensamblaje aquí en México. Si deja de operar los microchips de Tailandia, aquí la producción de automóviles se detiene, e incluso ha habido grandes empresas que han tenido que acudir a paros técnicos porque sin ese suministro no pueden continuar con toda la cadena de producción y de exportación de automóviles. Y yo creo que aquí también hay que hacer una reflexión de las consecuencias de otro de los estragos efectivamente de la pandemia y de la política de acaparamiento de vacunas. Y ya advertían especialistas en salud que ninguno de nosotros estaríamos completamente a salvo mientras no todos estuviéramos vacunados. Y lo que vemos es que en estos países en donde se produce, que han parado su producción, pero que están encadenados en cadenas globales de valor, pues efectivamente se está viendo también las afectaciones económicas de esta decisión de los países más desarrollados de acaparar vacunas. Bueno, dicho esto, me parece que esto es un fenómeno global, y hay que decir que la inflación de Estados Unidos, por ejemplo, suele estar por debajo de la de México, y ahora se encuentran al mismo nivel. Por lo tanto, yo creo que todo esto nos hace ver que no son factores internos los que explican esta inflación,
lo cual no deja de ser preocupante, porque la inflación, al momento de que pierde valor el dinero, pues quienes son más afectados son las personas de menores ingresos y las afectaciones son desproporcionadas para ellos. Así es, Jorge. Efectivamente, ante esta pérdida en el poder adquisitivo, pues las familias más afectadas son aquellas, como dice Alejandro, con menores ingresos, y hemos visto un aumento en la pobreza también derivado de la pandemia. ¿Qué decir sobre este nivel de inflación que estamos enfrentando? Y también, ¿qué esperar y qué tendría que estar haciendo el Banco de México entonces? Sí, correcto, Mariana. Como bien apuntas, ha habido incluso un aumento de hasta 4 millones de personas en situación de pobreza en los últimos 4 años. Entiendo que ha habido muchísima discusión sobre si se trata de factores internos o factores externos. Entiendo que está muy vinculado al tema de las cadenas de suministro que mencionaba Alejandro, pero al final del día lo que importa, independientemente de quién es el responsable, señalaba Jonathan Heath del Banco de México, de la Junta de Gobierno, que si seguíamos con esta tendencia de aumentos prácticamente en 1% quincenal, la cifra llegaría probablemente a un 18% anual. Actualmente estamos en 7%, el año pasado fue únicamente el 3%. Insisto, independientemente de quién es el responsable, mi chamba en Justicia Transicional México, lo sabes, es pues, básicamente medir violencias en contextos locales, y justamente prestamos muchísima atención a cómo la marginalización, la precarización, la falta de oportunidades disminuye, por un lado, los resortes del espacio cívico, disminuyen la posibilidad de hacer ejercicio de derechos al final del día, porque justamente lo que hace la pobreza en clave, en entendimiento de derechos humanos, es disminuir la posibilidad de que una persona pueda hacer efectivos el derecho, que decir, de participar en el espacio cívico, de participar en discusiones públicas, y eso es justamente lo que nos interesa en Justicia Transicional en México, ¿no? El Relator Especial de Naciones Unidas en materia de pobreza extrema ha señalado que el mundo no estaba preparado para la oleada de pobreza que derivó del COVID, ¿no? Y esto se debía mucho a las medidas ultra minimalistas que se adoptaron a partir de la crisis financiera de 2008, y justamente se ha hecho un llamado a que si vamos a construir de nuevo y vamos a reactivar la economía, justamente gran parte de lo que se haga debe ser en construcción, en clave de construcción de derechos, traer a estas personas que han sido marginalizadas, y entiendo que aquí hay posturas distintas políticamente de cómo hacerlo, podemos discutir sobre ellas, pero al final del día lo que importa es justamente poner nuevamente el foco en que lo necesario es justamente reconstruir con base en un lenguaje de derechos humanos y hacer efectivo el ejercicio de derechos. Estefanía, ¿qué decir frente al escenario que pone Jorge sobre la mesa, la situación de pobreza que se vive en el país a raíz de la pandemia? Y se había dicho efectivamente que era una inflación transitoria, pero seguimos viendo una tendencia a la alza. ¿Qué decir al respecto? Sí, bueno, yo me sumo a la lectura sobre la cadena de suministro y creo que prueba de ello es lo ligado que está la inflación de Estados Unidos con la de México, porque comparten la misma cadena de suministro y tiene todo que ver, porque esto ya implica que no se trata de factores internos. Sin embargo, lo que decía Jorge hace un rato es correcto. ¿Cuáles van a ser las medidas para intentar mitigar los efectos de la inflación? Y una de esas es tener una lectura correcta de lo que está pasando. A veces me parece un poco irresponsable decir que se debe al Tren Maya, como si el Tren Maya pudiera hacer que la inflación tuviera un reflejo en Brasil y en otros países. También con el Producto Interno Bruto, que en México, que en Europa no está creciendo más que México, que más o menos van al mismo nivel. Y 3, pues las políticas de bienestar, el aumento del salario mínimo, estas políticas de la Cuarta Transformación que más o menos iban encaminadas a prever que este tipo de cosas sucedieran. Me parece que la discusión sobre la inflación tiene que ir mucho más allá de hacer lecturas febriles, porque si no, no vamos a poder entender de lo que se trata. Creo que el Banco de México iba a dar alguna información entre mañana y pasado mañana al respecto, y pues tendrán que ponerse de acuerdo, creo que en la estrategia que vendrá, porque es verdad que como es post pandemia, algunos países han relajado sus medidas y por lo tanto han aumentado el nivel de consumo de ciertos productos, y otros han sido mucho más estrictos en el tema del confinamiento y han limitado la producción de ciertos productos. Y esto es algo que no va a cambiar, porque también tiene que ver con la manera en la que los países tendrán que ponerse de acuerdo en la producción de ciertos insumos. Bien.
Laura, si quieres, te damos la palabra para hacer un contrapunto. Alejandro también levantó la mano y déjenme poner también el tema sobre la mesa del Banco de México, efectivamente, y de quién va a llegar a ser su titular. No hemos discutido la retirada de la candidatura de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México y qué piensan sobre esta nueva candidata, la subsecretaria Victoria Rodríguez. Adelante, Laura, y después Alejandro. Sin duda, a ver, siempre es de celebrarse que una mujer llegue a estos tipos de espacios, más siendo la primera mujer que será gobernadora del Banco de México. Solamente que creo que hay un punto que se tendría que revisar con mucha precisión y es el cumplimiento de los requisitos que se establecen, pero bueno, eso creo que se tendrá que revisar, que analizar y pues desear que le vaya muy bien a la nueva gobernadora del Banco de México y que se actúe con responsabilidad y que sin duda el Banjico tiene todo que ver en estos temas de inflación. Alejandro, adelante. Lo que quería agregar es que ante la hipótesis de que los grandes proyectos de infraestructura están provocando la inflación, yo diría que más bien lo contrario, y me explico. ¿Qué es lo que está provocando inflación en el sector privado, en el sector de la agricultura? Pues básicamente el incremento de los precios de combustibles. Y en este caso dependemos en gran medida de los precios porque vienen del exterior, la gasolina. Entonces, de lo que se trata es de contar con cada vez mayor soberanía energética para que estos fenómenos globales se puedan mitigar los impactos en los precios. Y por eso la construcción, por ejemplo, de la refinería de Dos Bocas. Dicho esto, me parece pues muy buena la nominación de Victoria Rodríguez. Yo creo que ella como subsecretaria de egresos demostró su capacidad y su talento, sobre todo manejando en términos muy responsables los egresos, cómo se gastaba y sobre todo garantizando que incluso en tiempos de la pandemia, sin endeudarse, sin hacer un manejo indisciplinado de las finanzas públicas, se pudiera financiar los programas prioritarios del gobierno, la política social, y me parece que de ahí, de ese desempeño, es que surge la nueva propuesta para el Banco de México. Y Arturo Herrera me parece una de las personas más competentes de este país que combina vocación a favor de la lucha en contra de las desigualdades con habilidades técnicas y sí, honestamente le deseo pues el mejor de los éxitos en lo que siga para su carrera. Y que sigue siendo un misterio el por qué se retiró su candidatura. Jorge, ¿te parece una buena nominación la de Victoria Rodríguez? Efectivamente se ha dicho que pues tiene experiencia en la parte del gasto, pero no se ha cuestionado mucho su experiencia o la falta de su experiencia en cuanto a política monetaria. ¿Qué decir al respecto? Sí, insisto, yo coincido con la lectura de que siempre es de celebrar que una mujer alcance nuevas posiciones de poder y que se rompan los techos de cristal. Sin embargo, en este caso en específico, me parece que el perfil de Arturo Herrera, y sin ser experto en la materia, por lo que he leído, pues era un perfil mucho más técnico y mucho más competente y que sí podría por ahí haber un tema de pues no satisfacer algún capricho personal del presidente. Insisto, al final del día el Senado también puede funcionar como contrapeso en el proceso de ratificación, lo veo difícil por todos los arreglos que ahí se tejen, pero insisto, me parece una mala noticia que esta persona que le mandaba seguridad a los mercados y que además, como mencionaba Alejandro, pues combinaba un aspecto técnico con un aspecto, me parece, de compromiso con la causa de combatir la desigualdad, pues no esté al final del día nominado por su tema de desagrado del presidente en algún tema mucho más político que realmente técnico, ¿no? Las anteriores nominaciones habían sido muy buenas, todas y cada una de ellas, entonces pues me parece decepcionante, honestamente. Estefanía, ¿cómo ves esta nueva propuesta y qué esperar? Y los retos que va a tener que enfrentar, como lo es el tema de la inflación al interior de Banjico. Yo creo que esta nueva propuesta, además de sumarme a que enhorabuena porque es mujer en un espacio de poder tan significativo, creo que ha demostrado ya su capacidad, no es ninguna improvisada, es una persona que ha estado, que conoce muy bien las entrañas del órgano que va a presidir y me parece un momento importante. Ahora, yo comparto lo que se decía de Arturo Herrera, sin embargo, en algunos momentos quizá se comportó como una persona muy técnica, en una visión muy cuadrada de las cosas y a lo mejor ya es momento de hacer un cambio, tener una visión mucho más amplia
al respecto. Se había ya dicho que quizá era un poco neoliberal en su visión, en el tema de las afores y tal. Yo creo que es una decisión que va por ahí, más allá de, no comparto lo que decía Jorge en términos del capricho, creo que se trata de visiones distintas y en este caso, pues esperemos que la nueva propuesta pueda llegar a un punto en el que puedan encontrarse esas visiones. Vamos a ver cuál es su papel al frente, si es ratificado por el Senado, al frente del Banco de México, y entre tantos temas que tendrá que resolver ante la situación económica que vive el país después de la pandemia, como lo es la inflación. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar en Zacatecas, el presidente López Obrador reconoció el aumento de la violencia y la atribuyó al enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Prometió apoyar al gobierno de David Monreal con la Guardia Nacional y presentó el Plan Zacatecas. Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema, no te vayas.